señoras, señoritas, señores. Tengo el honor de haber logrado la visita del señor doctor César Alarcón Costa, César Augusto. Y en principio yo pensé que iba a hablar solamente de Fama y Empresa, que es el último libro que el doctor Alarcón ha editado. Pero ahora quiero aprovechar para hablar de tantas cosas importantes que tiene el doctor como empresario, como formador de empresarios y como un verdadero desarrollador de muchas actividades. Bienvenido, doctor Alarcón. Gracias por estar en este programa. De manera que primero comenzamos Fama y Empresa. Y yo me imagino que Fama y Empresa es una empresa familiar, pues, ¿no es cierto? Pero tú eres especialista en la empresa. Hablemos de la empresa en general. Tú comenzaste en tu juventud también en una especie de banco, un banco mismo. Y si comentemos eso, los inicios del trabajo tuyo de empresario para desarrollar a la juventud. Muchísimas gracias por la invitación y es un privilegio participar en esta entrevista con criterios en torno a lo que significa la empresa y demás actividades y proyecciones. En relación con la Fama y Empresa, es interesante destacar el hecho de que alrededor del 90% de empresas en el Ecuador son empresas familiares. Así es. Sean del nivel popular, más elemental, como una pequeña granja en el campo, o una tiendita, o un restaurante, son empresas familiares. Lo mismo ocurre a niveles más altos, a nivel medio y de la gran empresa. ¿Por qué es esto? Porque la familia no solo es el núcleo, la matriz biológica, social del ser humano, sino además la fuente de generación de producción, de trabajo y de riqueza nacional. Y de generaciones. Efectivamente. Entonces, en la Fama y Empresa está el núcleo creador de la riqueza del Ecuador y de todos los pueblos del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En lugar de señalarle, castigarle, perseguirle, hay que auspiciarle, hay que capacitarle, hay que darle crédito y darle facilidades para que se desarrolle. Los pueblos que han progresado en el mundo son los pueblos que han logrado sumar los emprendimientos personales y familiares. Entonces se tiene naciones emprendedoras y exitosas. En cambio, los pueblos que se han dedicado a perseguir a las famiempresas y a los emprendimientos en términos generales son los países que han caído en la pobreza y en el subdesarrollo. Así es. Bueno, es que lo sucede también que tú comienzas desde muchos años atrás a dedicarte a la empresa privada, a fomentar el trabajo para la juventud, es decir, a formar empresarios. Yo entiendo que ese ha sido uno de los momentos más importantes de tu vida, el haber preparado a personas para trabajar, empresarios. De manera que hace muy bien en mezclar esta cosa con la familia, porque la familia es la dueña de la vida de uno. Así, pues. Efectivamente. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, FED, fue una institución creada en el año 1968. El mentalizador fue el economista Jorge Landívar Mantilla. Con Jorge y la Fundación, en 1984, la Fundación puso en marcha el primer programa de apoyo a la microempresa en el Ecuador y el primer crédito y curso de capacitación a los emprendedores de los sectores populares de Quito fue concedido el 1 de mayo de 1984. Para esa época, en el Ecuador nadie entendía qué quería decir microempresa, ese término no había. Ni siquiera en las facultades de economía se conocía qué quería decir microempresa. Entonces empezamos a desplegar un trabajo muy intenso que de Quito se fue ampliando a nivel nacional hasta que en el año 2002, con oportunidad en la que
se presentó mi candidatura a la presidencia de la República, pusimos como eslogan de campaña: al futuro con la microempresa, Ecuador, patria de emprendedores. Muy bien, muy bien. Ese fue el Magnífico. inicio, ¿no? Pero era, digamos, una especie de banco, ya, o era un banco ya. No, eran servicios integrados. Ya. Microcréditos, cursos de capacitación, asesoría técnica, contable, con folletos, con un sinnúmero de seminarios y además promoción. Entonces era un programa integral financiado inicialmente por la AID de la Embajada Americana y luego por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con estos dos apoyos institucionales es que se puso en marcha. Oye, de paso puedo preguntarte, ¿y cuál era el partido político que apoyaba tu candidatura? Fue el Partido Libertad, Libertad. Lista 11, Claro. que organizamos a partir de... Parecido al las mío, bases. liberal, pues... Exactamente. Así es. Porque la libertad es la esencia de la De la vida. naturaleza humana. Así, y de la vida. Exactamente. Sin libertad no tenemos nada. Así es. Ahora mismo, ¿cuánta gente estaría loca por la libertad y no lo van a tener? Así no va a ser. Así es. Así Bueno, entonces, mi querido Cecitar, esta empresa, Fami Empresa, este libro, arranca todas aquellas experiencias tuyas que tuvieron con la familia, digamos, ¿no? Efectivamente, en la Fami Empresa estamos planteando, es un libro que se publicó en el mes de noviembre del año 2016, estamos planteando que el potencial del desarrollo ecuatoriano está en el apoyo a la Fami Empresa. Y uno de los temas que tratamos en el libro de manera muy especial es las familias bajo la frase, entre comillas, quiero que mi hijo no sufra lo que yo he sufrido. Muchas veces gasta, obviamente, en alimentación, en educación, en vestido, en todo, desde la niñez hasta que llegan a los 18, 20, 24 años. Y cuando está en edad ya de trabajar, los papás le dicen al hijo, anda a buscar empleo. Y eso en términos concretos quiere decir regalar hijos. Claro. ¿Cómo puede ser posible que se invierte en ellos y cuando están en edad Me le productiva manda otro? vaya a trabajar para otro? Claro, No, una locura. Tiene que trabajar para la familia y proyectar el negocio familiar. Esa es la idea de este libro. Exactamente, ese Bueno, es. entonces, ¿qué tendríamos que recomendar? Yo quisiera recomendar la lectura de este libro especialmente para quienes pues, están formando su familia, su futuro, digamos, con la familia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad se define en torno a ideas. Claro. Hay ideas. Si hay una idea creativa, entonces viene la unión familiar para impulsar el proyecto y viene el triunfo familiar. Con una idea clara, optimista, positiva, el padre y la madre lideran un proyecto familiar y la familia entonces se proyecta y se consolida. Esto es lo que debemos hacer desde los primeros años de educación. No hay que esperar a que llegue a la universidad para que encarne una idea emprendedora. No, es desde la niñez. Ahora se habla pues de la estimulación temprana que empieza a los 2 meses de nacido el niño. De tal manera que se le vaya desarrollando y abriendo el horizonte. Es importantísimo que en la niñez y en la juventud se desarrolle la capacidad de imaginar lo que no existe. Claro. Porque si solo guardamos imágenes de lo que ya existió, Claro. cuando no está, Estamos copiando. nos viene el lamento, Estamos la copiando. queja. Y la queja. Claro. Nuestra música nacional, siendo tan valiosa y hermosa, ¿qué es? Es añorar lo que hubo y ya no Los hay. recuerdos. Entonces nos quedamos en el lamento, en la queja. ¿De qué se trata? De idear lo que todavía no hay y trabajar por eso. Hace 40 años no había celulares. Pues a alguien se le ocurrió que podía haber un aparatito en la mano, sin alambres, que sea radio, computadora, televisión, teléfono, y hoy ya existe y está en todo el mundo. Sabes que
Yo he visto con mucho gusto, me hago eco de tus palabras para recordar que unos dos jóvenes de algún lado en Quito han descubierto, van a producir bicicletas con el sol. Es decir, la energía de la bicicleta va a ser el sol. Interesante. Interesante. Así he visto un adelanto de muchos empresarios que seguramente formados por ti mismo o tu consejo, que son la gente que ha aprendido en un momento a desarrollar ciertas cosas que nunca hemos sabido. Lo que tú dices, no es cuestión de recordar el pasado y volver a hacer lo mismo que los demás, sino la creación. La creatividad. Ahí está la esencia de la vida. La posibilidad de proyectar. Por ejemplo, en un terreno vacío, todo el mundo pasa por la misma calle, ve el terreno, hasta que alguien pasa y ya ve un edificio, que no hay, pero ya le ve, un edificio de 20 pisos. Si va donde el dueño del terreno y le dice, vea, mire señor, usted es el dueño de este terreno, sí, yo voy a construir aquí un edificio de 20 pisos. Usted como es dueño, tiene el penthouse y 2 pisos. ¿Le parece? Ah, bueno, y no me cuesta nada. No, no le cuesta nada, pone el terreno. Va, contrata una gigantografía, pone el dibujo, exhibe, vende en planos. Al siguiente día empiezan a pasar la gente por la misma esquina, ve, le interesa, dice yo sí quiero tener un piso ahí. Las llamadas, asoma la plata, asoma el ingeniero, asoman los materiales, asoma el edificio. Así se desarrollan los dibujos. ¿Qué era? Idea. Entonces, ¿dónde está la esencia de la vida? En las ideas. Claro. Si a la idea se le realiza, ahí está el mundo. Bueno, tú has sido iniciador o verdaderamente un permanente martillador en aquello de emprender, del emprendedor. Yo he visto con mucho agrado tus experiencias sobre cómo meterle a la gente el emprendimiento. ¿Verdad que eso es lo que salvará a la juventud? Ahora mismo he leído una nota en el periódico de esta mañana que un porcentaje muy elevado de juventud no tiene dónde trabajar. Falta emprendimiento, como tú dices. Sí, hay que descubrir cosas que nosotros todavía no hemos descubierto. Exacto. Y la juventud está para eso. De manera que esta familia empresa nos enseña, digamos, para cómo manejar la cosa, cómo llegar a un gran final, ¿no es cierto? Efectivamente. Uno de los problemas que aquejan a la juventud, no a todos, pero a una parte de la juventud en el Ecuador y en el mundo entero, es lo que ahora se ha dado en llamar los ni. Ni estudian, ni trabajan, ni piensan, ni emprenden. Pero se casen. Entonces, los ni. Y este es un problema social, no solo del Ecuador, de muchísimos países. ¿Por qué? Porque no se les ha imbuido esa fuerza que despierte el ímpetu emprendedor. La juventud no es para reposar, no es para quedarse quieta, no. La juventud es para emprender, para estar activo en el campo en el que el talento le corresponde. Bueno, yo pienso que entre dos personas que han hecho homenaje al emprendimiento, hemos sido los dos. Efectivamente. Yo en carne propia luché desde mi juventud y eso me sirvió para toda la vida. Y luego los hijos también van siguiendo los mismos pasos de uno, ¿no es cierto? De manera que yo entiendo que esta familia empresa es lo que habría que multiplicarse aquí con todas las familias. Además que une a la familia y une también para robustecer y crear, en vez de una empresa pequeñita, hacer una empresa grande o mediana. Eso. Efectivamente, entonces, ¿de qué se trata? De que en el plan de estudios de la primaria, la secundaria y la universidad se den estas ideas, pero a su vez que en la materia de historia se conozca la biografía de los emprendedores que fueron desarrollando el proceso histórico. Aprovecho la oportunidad y tu nombre, por ejemplo, es un nombre de un emprendedor auténtico del Ecuador del siglo XX, que empezaste, conforme a la biografía, muy chiquito, a los 11 años. 12 años, ya empezaste a trabajar.
Y eso, entonces, más allá de lo que ahora dicen que los niños pueden frustrarse, no, señor, se despierta el espíritu emprendedor y ahí está el triunfador en potencia. Así es, en el momento. A propósito, una cosa que yo te he envidiado, yo no soy envidioso, pero esto sí es materia de envidia. Tu habilidad para fotografiar con tu puño y letra, ¿cómo es eso? Es una habilidad que heredé de mi mamá. Mi mamá, Rafaela Costa de Alarcón, era muy hábil con la pluma. Entonces, a la vez que dibujaba, y era también muy hábil con las letras para escribir los diplomas, la letra de molde. Y entonces de ella yo heredé y aprendí el dibujo. Y claro, con el tiempo y a propósito de la elaboración del diccionario biográfico ecuatoriano, entonces me fue dado, se me abrió la oportunidad para hacer retratos de grandes personajes de la historia nacional, con plumilla. Entonces, eso permitió ilustrar el libro. Sí. Así es. Yo he visto muchas y tú me regalaste también una plumilla a mí. Bueno, esa es una habilidad ya que viene de la madre, entonces. Sí, totalmente. Es la que sabe enseñar a los sí, hijos, sí. La madre, más que el papá. Bueno, mi doctor Alarcón, ¿quisieras tú tocar algún otro punto, digamos, sobre esta reunión? Bueno, yo solo quisiera, en primer lugar, agradecer la oportunidad para tratar estos temas y a su vez mencionar el tema de que el Ecuador al futuro, estamos viviendo un momento difícil, tiene como salida el enfocarse en el emprendimiento popular. Ese será el camino que nos permita salir de la crisis y abrir las puertas del crecimiento nacional para beneficio absolutamente de todos los ecuatorianos. Hablemos un ratito, por lo menos, tú eres parte de la historia, tú eres miembro de la Academia de Historia, entiendo, ¿no es cierto? Y de algunos organismos de la lengua y de la historia. Hablemos algo de eso. Sí, en la actualidad, pues, gracias a la generosidad de los miembros de número de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Nacional de Historia Militar, pertenezco a las dos instituciones como miembro de número, igual que de la Sociedad Bolivariana y de la Confraternidad Bolivariana y el Ateneo Ecuatoriano. Han tenido la amabilidad y la apertura estas prestigiosas instituciones de admitirme como miembro y allí hacemos un trabajo muy intenso en cuanto a la investigación histórica para recuperar la memoria nacional, pero también para destacar figuras emblemáticas como la del Libertador Bolívar, que tiene todo el tiempo una actualidad que debemos recuperar todos los ecuatorianos. Recordemos la época de la independencia. La independencia nacional no fue regalo de nadie. Esa fue una lucha de nuestro pueblo. Sí, bueno. Y entonces, momentos estelares como la Revolución Liberal, la historia se ha ido haciendo a base de lucha y de esfuerzo, no de poner las manos y de arrodillarse ante nadie. Cuando se estudia la historia, en ella está la fuente de la vida y la base del futuro. Si los pueblos y si a los jóvenes se les quita la memoria histórica, entonces se pierden en el devaneo, se pierden en la cotidianidad de lo insulso. Claro. Ahora mismo da angustia ver a los jóvenes pegados al teléfono, viendo imágenes y juegos, pero deja vacía la cabeza. ¿Y eso a dónde nos lleva? A la nada. Entonces, recuperar la historia es edificar el futuro. Claro. Sabes que yo conocía mucho el Ateneo ecuatoriano. Ya no se habla mucho del Ateneo ecuatoriano. ¿Qué pasa? ¿Ha dejado de funcionar, parece? No, sí funciona, hace sus exposiciones de arte, hay momentos en que se hacen reuniones con poetas, escritores, funciona, pero claro, antes tenía una presencia mucho más vigorosa porque era una sociedad
donde la actividad cultural era más intensa. Claro. Bueno, doctor Alarcón, para mí ha sido, como siempre, un gran honor tenerte a ti aquí. De manera que el programa estaba feliz de haberte hecho conversar un poco cosas importantes que tenemos que aprender. La experiencia tuya es extraordinaria, es vasta y estamos contentos de poder conversar sobre ese tema. Con eso también aprendemos mucho. De manera que si tú quisieras tocar algún otro punto, bienvenido. Muchísimas gracias, Paquito, por la oportunidad. Y yo creo que es un momento especial en el que debemos reconocer el mérito y la trayectoria de líderes ecuatorianos, precisamente como ti, Paquito, que en cada momento de tu vida das ejemplo y lecciones de emprendimiento, pero sobre todo de no someterse a la prepotencia de gente que quiso, pues a pretexto de impuestos o de persecución oficial, a querer afectarte en tus empresas. Y en lugar de atemorizarte, lo que hicieron es templar más el carácter y ponerles en su sitio a cada uno de quienes pretendió agredirte. Y eso es muy valioso, porque eso es lección de vida. Sí. Bueno, gracias por recordar cosas que pasaron. Lo mejor es olvidarnos, ¿cierto? Y seguir pensando en el positivo. En positivo, por ejemplo, las fiestas de Quito, ¿sí? Que fueron impulsadas precisamente por tu empresa, y todos recordamos Viva Quito, Salud con Paico. Sí. Y eso es lo que generó esta confraternidad de la capital de la República en torno al 6 de diciembre, ¿no? Y ese es ímpetu emprendedor. Así es. Mira, yo quisiera no olvidar un hecho. Tú sabes, yo soy el cónsul general honorario de Hungría. Y como tal se realizó un congreso mundial en Budapest, donde yo presenté un proyecto de ley que está vigente, que significa que quien no cumpla con la ley, sea condenado por cualquier motivo, pueda ir a cumplir su condena en el país de origen. Esto le ha ayudado mucho al Ecuador, porque se hemos liberado de que una cantidad de extranjeros que cometen delitos de drogas y todo, tenemos que mantenerles dando de comer y vivienda aquí. Hemos salvado a la economía ecuatoriana. Tienen que regresarse al país de origen a pagar la pena allí. Quería señalar esto porque es un hecho que me correspondió hacer a mí, y esto hemos hecho un gran favor al Ecuador. Efectivamente, y esa ley lleva tu nombre, Lleva mi nombre, en reconocimiento precisamente a la iniciativa. Sí, así fue. Y es muy importante porque entonces es una dimensión internacional, Claro. que ha servido de referente para muchas legislaciones de otros países. Así es. Entonces eso, por ejemplo, te recuerda a ti como cónsul honorario de Hungría, pero a su vez como un gran humanista, Así sale. porque si alguien ha caído en un delito y está penando en la cárcel, bueno, preferible es que lo haga en su país, claro, y no en el extranjero. Así es. Doctor Alarcón, yo estoy muy feliz de haberte invitado. Efectivamente, muchísimas gracias, Paquito. De manos, agradeciéndote por la Muy amable. visita esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Paquito.